Buenas noches, estimadas y estimados asistentes. Reciben un cálido saludo. A nombre de nuestra Academia Jurídica Let's and Use, es un placer darle la bienvenida a esta nueva sesión académica pensada como un espacio de reflexión, debate y fortalecimiento de nuestra formación jurídica. Mi nombre es Daisy Paula Chungantón y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña un distinguido profesional del derecho, el doctor Branko Ivankovic Vázquez, quien compartirá con nosotros el tema corrupción privada y lavado de activos. Permítame compartirle brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. El doctor Ivankovic es doctorando en responsabilidad jurídica por la Universidad de León, España. Cuenta con el grado de magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con un máster en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como profesor universitario de Derecho Penal y Procesal Penal e Investigación Jurídica en la Universidad Continental y en el ámbito profesional se especializa en la defensa de casos complejos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, destacando mucho su participación como amiz curie ante la Corte Suprema de Justicia en el 12º Pleno de las Salas Supremas Penales, donde ha contribuido con informes escritos y exposiciones orales de alto nivel técnico. En nombre de nuestra Academia Jurídica Ley San Just y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento, doctor, por su ponencia y disposición para compartir sus conocimientos con nosotros. También recordamos a nuestros asistentes que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat al fin de enriquecer el diálogo académico. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro estimado ponente, el doctor Branko Ivankovic Vázquez. Bienvenido, doctor. Doctor, ¿tiene su micro Ahora apagado? se me escucha bien, estimada Daisy. Sí, ahora sí. Perfecto. Muchas gracias, Daisy. Gracias por la presentación. A veces cuando dicen tantas cosas pregunto si soy yo o se están confundiendo. Parece que soy yo. Así que buenos chicos, buenas noches nuevamente. Efectivamente, soy Branko Ivankovic. Hoy día vamos a conversar un poco sobre lo que es corrupción privada y delitos de eh, el lavado de activos. Eh, Un punto importante que vemos a continuación es un aspecto muy práctico. Tendremos que hacer un análisis para poder vincular el sentido propio del delito, de los delitos de corrupción privada con la figura de lavado de activos. Si me permite, voy a compartir pantalla. Un segundo. ¿No está? Acá está. Soy muy chiquito, un segundo, quiero ampliar esto. Ya, ahora sí. Se ve la pantalla, ¿correcto? Sí, doctor, sí se visualiza. Perfecto. Quitamos esta de acá, que esto no va. Listo, chicos. Lo que vamos a ver hoy día es justamente los delitos de corrupción privada y lavado de activos. La corrupción privada es un delito relativamente nuevo si lo vemos comparado con delitos más clásicos y otros no tan clásicos como el propio lavado de activos. Nace de una necesidad principal, voy a quitar el blur porque se está incomodando la vista. Nace de una necesidad muy particular de poder establecer qué ámbitos son los que serán objeto de protección en la actividad privada. Recordemos, el concepto de corrupción ya lo tenemos claro y bien establecido en ámbitos como la corrupción pública, cohecho, Doctor, disculpe, se ha cortado su audio, no se escucha en este momento. ¿Ahí se me escucha? Se le escucha un poco lejos, doctor. Dame 2 segundos para solucionar esto y continúo. Sí, no se preocupe, doctor.
Listo. Por mi cámara no funciona. A ver, continuamos así por mientras. Les comentaba justamente que el fundamento especial. ¿Me escucha bien ahí, no, estimados? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, también soluciono la cámara. Continuamos acá. Les comentaba que el fundamento particular de la corrupción privada no se equipara o en principio no tiene la misma vinculación que se puede presentar en la corrupción pública. Recordemos que en la corrupción pública los fundamentos, el fundamento de la sanción va vinculado por varios aspectos. Por ejemplo, tenemos el quebrantamiento de un deber, el incumplimiento de los deberes de protección en vía penal o extrapenal, etcétera, etcétera, etcétera. Temas que hemos visto en cuando se estudia cohecho, lavado de activos, etcétera. No obstante, hay un problema sumamente importante al momento de determinar la corrupción, el fundamento de la corrupción en el ámbito privado. ¿Por qué? Los mismos deberes que se establecen para un funcionario público que nace en una norma penal o extrapenal no están presentes en el delito de corrupción privada. Veremos esto cuáles son. Y trae un problema importante. ¿Por qué al derecho penal le tendría que interesar o importar lo que ocurra entre el ámbito de desarrollo de la economía de un mercado privado? ¿Por qué si una empresa se pone de acuerdo con otra en el ámbito privado para establecer un joint venture o hacer un consorcio, etcétera, y en ese marco, dentro del ámbito privado, hay un acuerdo privado que pueda hacer que se perjudique una de estas? ¿Por qué intervendría el derecho penal? Aquí ocurre una división muy importante respecto a cómo comprendemos las responsabilidades en el ámbito empresarial. En el derecho tradicional, bueno, para mí todo el derecho es el mismo, pero y eso es otro debate que tendríamos. En el derecho tradicional, delitos comunes, tenemos el fundamento del dominio del hecho, ¿no? Una persona es responsable en tanto él domine el hecho que produce el resultado. Por ejemplo, A induce error a B, B en error hace una disposición patrimonial y genera un perjuicio patrimonial. Caso claro de estafa. No obstante, cuando hablamos de figuras empresariales, personería jurídica, la figura cambia. Y lo podemos ver incluso en cómo funciona, cómo actúa una persona jurídica. Tenemos aquí diversos entes u organismos de la propia persona jurídica, cada uno de los cuales cuenta con responsabilidades específicas en un ámbito de función. A diferencia del dominio del hecho, donde lo que se establece es quién dominaba el hecho, en principio, en mi punto de vista particular, sin descartar ello, cuando hablamos de personas jurídicas, ergo, también actividad empresarial, hay que dominar los riesgos. El directorio, obviamente, no puede saber qué actividad concreta hará el vendedor, pero sí tiene que hacer al menos una serie de mecanismos para poder evitar que el vendedor pueda producir o generar una fuente de riesgo mucho mayor o intolerable de cara justamente a la actividad económica. Este cambio de interpretación que se da en el marco de organizaciones tiene su relación también en la actividad privada. ¿Por qué? Porque las responsabilidades, a diferencia del derecho penal individual, por decirlo de un modo, en donde intervienen una o dos personas y que una responderá por su propio acto, dentro del ámbito empresarial cambia también la figura. Habrá una responsabilidad, desde luego, por la acción, denominada dominio del hecho. Habrá otra responsabilidad de los directivos que por omisión han omitido, vale la redundancia, ejercer los deberes de control.
Y adicionalmente hay uno por la persona jurídica, que debe saber responder por la misión general dentro de la estructura empresarial. Doctor, perfecto, gracias, pero no tengo mayor entendimiento que se relaciona esto con la corrupción privada. Y es que justamente en esta estructura es donde se presenta el fundamento en principio de la corrupción privada. ¿Por qué? A diferencia del órgano de la estructura tradicional, cuando hablamos de personas jurídicas, hay un ente mucho mayor de personas que pueden generar responsabilidad, mucho, mucho, mucho mayor. En el dominio del hecho, solamente yo o los que intervengamos respondemos por el hecho cometido, sin más. Aquí, si no hay una serie de controles, la persona jurídica puede tener una responsabilidad en sí misma. En este marco, esto lo avanzamos, aparece el delito, y entrando a tallar con el tema, del delito de corrupción privada o corrupción en el ámbito privado. Son dos delitos, en realidad son cuatro, pero dos grupos, corrupción en el ámbito privado y corrupción dentro de entes privados. Vamos con el primero. Eso lo hago en clases. El socio, accionista, gerente, director, administrador, representante legal, apoderado, empleado o asesor de una persona jurídica de derecho propio. Estos serían los autores, el círculo de autores. ¿Qué tenemos acá? Si retrocedemos, por ejemplo, el grupo de autores que pueden generar responsabilidad eh, en el marco del delito de corrupción privada, son aquellos vinculados justamente con la actividad empresarial de la persona jurídica. Es decir, la primera característica de este tipo de delitos es que es en principio un delito penal especial, un tipo penal especial, donde los autores tienen una condición específica. Solamente el fundamento se presentará en el caso de estas personas. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas de estas entidades jurídicas, que ya lo vimos arriba? Deben aceptar, recibir o solicitar, y acá lo mismo que en el cohecho, donativo, promesa o cualquier ventaja o beneficio indebido de cualquier naturaleza. Hasta aquí no hay mayor diferencia. Para un tercero para sí mismo, pero aquí viene lo fundamental, que se podría vincular con el lavado de activos, pero no. ¿Cuál es la finalidad en el lavado de activos? Omitir o cumplir una función. En el cohecho, omitir o cumplir una función. Ok. En este caso particular, la acción u omisión está dirigida a permitir el favorecimiento de otro en la adquisición o comercialización de bienes o mercancías. Veamos la figura en un caso concreto incluso. Tenemos una adquisición, ojo, esta adquisición debe ser, se entiende, dentro desde luego de un ámbito privado. Uno podría sostener que podría ser también en ámbitos públicos, podría ser, pero en general está destinado a ser en ámbito privado. Cuando hablamos de bien jurídico lo entenderemos por qué. Tenemos la empresa A, tenemos la empresa B. Ambas están en un mismo proceso de selección. Partamos de la idea en general que es privada. ¿Qué nos dice este tipo penal? Que un directivo, funcionario, trabajador, empleado, representante de la persona jurídica A entre en una relación producto de la aceptación o recepción del donativo, promesa, etcétera, de la empresa B en el marco de una adquisición. Acá hay un punto importante. La doctrina española señala, por un lado, que lo lógico sería interpretar que si es un tema de corrupción privada,
la empresa B, que es la que se ve favorecida, esta tendría que ser el ente corruptor de la empresa A. O sea, algún trabajador de ellos tendría que ser el ente corruptor de la empresa A. ¿Por qué? Porque si hay una tercera empresa C, que es la que ofrece el donativo para que gane B, pero ella no participa en el proceso de adquisición o selección, habría un problema importante a nivel de tipicidad. Ya lo vemos ahorita, cuando repasemos el tipo penal. Entonces, el primer problema que tendremos al momento de interpretar este delito es básicamente este. Si la figura es la de A y B, no habría mayor inconveniente. El delito se configura cuando el funcionario, trabajador, etcétera, de A favorece, interviene en la adquisición, o acepta la coima de la empresa B para solucionarlo. Pero hay un punto importante. Si habláramos, si hablamos, por ejemplo, de corrupción privada, corrupción pública que diga, el funcionario público que recibe un cohecho, por ejemplo, solamente el cohecho es para cumplir o incumplir sus funciones. Si yo a un juez le pago 2.000 soles para que emite una sentencia, se comete cohecho. Si yo a un fiscal le pago 3.000 soles para que disponga un archivo, se comete cohecho. Pero ¿qué pasaría si yo a un policía le pago 20.000 soles, un policía, le pago 20.000 soles para que emita un decreto supremo que me diga que hay 15 días más de inamovilidad por COVID en pleno 2026? ¿Ya? Este segundo caso, o este tercer caso, desde luego cambia completamente la figura. Si yo a un juez le pago para que emita una sentencia, o no la emita, cohecho. Si yo a un fiscal le pago para que emita una disposición o no la emita, cohecho. Pero si yo a un policía le pago para que emita un decreto supremo, algo completamente ajeno a sus funciones, ¿podría considerarse esto cohecho? Si le pago, por ejemplo, a un eh, gerente municipal para que me determine, para que me saque una resolución de determinación de deuda tributaria propio de la SUNAT, podría ser cohecho, puede ser cualquier cosa, pero cohecho no. Efectivamente, ese cohecho no puede ser. Doctor, pero esto es corrupción pública. ¿Qué tiene que ver con la corrupción privada? En la corrupción privada hay una figura muy curiosa. Tenemos al gerente, tenemos al jefe de administración, tenemos al eh, apoderado, ¿ya? Y están en un proceso de adquisición de bicicletas, una empresa cualquiera, un gimnasio. Gimnasio bastante grande que adquirir bicicletas elípticas, máquinas trotadoras, etcétera. Y está también la empresa B. La empresa B le dice al apoderado, oye, te pago 10.000 soles para que no firmes el poder.
O le digo, o sea, la propuesta, mejor dicho. Le digo exactamente lo mismo al jefe de administración. Te pago 10.000 soles para que no firmes. Y al gerente igual, 10.000 soles para que no firmes la propuesta. Acá hay un punto curioso. Este acto de corrupción privada se puede dar en distintos niveles y se puede dar en distintas fórmulas independientemente de quién intervenga. ¿Por qué? Porque todos ellos, de cara a la participación en la adquisición, en el proceso de adquisición, tienen ciertas competencias. Si el apoderado decide, no lo presenta porque no le da la gana, o el jefe de administración o el gerente, todos producen un mismo efecto. Entonces, el órgano corruptor, el elemento corruptor, a diferencia de la corrupción pública que está vinculada específicamente al ejercicio de la función, acá tenemos que esto tiene una naturaleza distinta. No está específicamente vinculado con la función. No es que si eres apoderado no eres representante como gerente general. Podrías cometer también el acto, solicitar o recibir el ente corruptor. En este caso, ya la figura y la lógica cambia, porque viene la pregunta muy importante. ¿Cuál es el bien jurídico en este tipo penal? Si nos salimos de este ejemplo y vemos nuevamente, ¿qué nos dice? Tenemos el círculo de autores, tenemos el círculo de personas, de sujetos pasivos, donde estamos acá, de una persona jurídica que puede ser de hecho privado, una organización, puede ser asociación, fundación, comité. Tenemos aquí el círculo de agraviados. Tenemos también las conductas ilícitas. Pero el contexto, tenemos la conducta que es solicitar recibir, tenemos los efectos, que es justamente realizar o omitir un acto. Pero aquí viene lo segundo, que es el ámbito contextual, que permita favorecer a otro, este otro, entendemos o debe entenderse que sería otro ente que responda a la misma calidad de la persona jurídica que es agraviada. En este caso, en la adquisición, comercialización de bienes o mercancías, contratación de bienes comerciales, etcétera. Acá es importante el bien jurídico. Hay varias posturas. Déjame poner una diapositiva en blanco para no perder el avance. Vamos acá. Ya. Recuerden bien, tenemos un círculo de posibles agraviados, un marco contextual de conductas que pueden cometerse, solicitar, recibir, etcétera, los efectos de dicha conducta y sobre todo un tercero que respondería a primera interpretación que se da. En este caso, y la más aceptada, el bien jurídico, vamos a poner acá bien jurídico, es uno, la libre competencia. Yo, como buen roxiniano, uno de los pocos que quedan al menos a voz pública, entiendo la importancia de poder definir bien el bien jurídico. El bien jurídico tiene una función dentro de la antijuridicidad, que es justamente dotar de contenido. Esta postura, que también tiene bastante peso en España, ¿qué establece o qué nos dice?
El bien jurídico en los delitos de corrupción privada es la libre competencia, la competencia leal que debe haber entre las personas jurídicas. Porque este principio es lo que permitirá justamente que la actividad económica se decante, se desarrolle en un marco de mercado ampliamente competitivo y justamente, y ese creo que es su valía, y también Caro Coria que también lo dice, permite justamente que este ámbito de aplicación dé orden a las inversiones. Palabras más, palabras menos. Sin embargo, desde mi punto de vista, hay un punto muy importante. Si hablamos de libre competencia, la libre competencia sería un bien jurídico que no sería individual. La libre competencia, entendido como bien jurídico, sería ese, ese estado de bienestar económico que permita a todos los órganos del ámbito económico poder participar en actividad económica, la redundancia, sin riesgos ilícitos o desleales. Sería un bien jurídico colectivo, ¿ya? Como puede ser la seguridad pública, tranquilidad pública, etcétera. Este bien jurídico tendría sustento en nuestro ordenamiento jurídico. Veamos, nos dice, el socio, accionista, gerente, de una persona jurídica. Esta persona jurídica es asociación, etcétera, etcétera. Si el bien jurídico es uno colectivo, el ente, el sujeto agraviado, el agraviado, mejor dicho, el sujeto pasivo, no podría ser un ente individual, por más que sea una persona jurídica, tiene que ser la colectividad. Entonces, esta persona jurídica, o estas, cualquiera de estas, en principio, no podría ser el sujeto pasivo, por propia restricción del tipo penal. ¿Por qué? Porque te dice, eh, eh, que permita favorecer a otro. ¿Ya? Acá este otro sería en principio, en el ámbito coloquial cotidiano, sería el sujeto, el cómplice, pero no tenemos, según libre competencia, que ojo, yo considero que debería ser el bien jurídico correcto, según la libre competencia y según la redacción de nuestro tipo penal, no podría ser los sujetos pasivos estos, o sea, las empresas que se vieron perjudicadas, no serían ellas eh, las que se verían afectadas. No pueden ser, por lo tanto, sujeto pasivo. Luego de ello tenemos dos. En Alemania creo que era eh, Connie, creo que sea eso, no me acuerdo. Eh, el patrimonio de la persona jurídica establecido justamente en nuestro elemento jurídico. Veamos para acá. Limpiamos. Nuevamente, el socio, gerente, de una persona jurídica, asociación, fundación, organización, etcétera, perfecto. Para sí de un tercero que permita realizar o omitir sus funciones en la adquisición, comercialización o de bienes o mercancías, contratación, servicios comerciales o en las relaciones comerciales, todo esto a nivel económico, cuando tú estás participando en una actividad económica, ¿qué te genera? Es un tema netamente económico-financiero, te genera expectativas económicas. Es decir, entras a ver un tema este, de activos y pasivos que se conocen como contingentes. Es decir, cuando yo estoy participando, cuando yo invierto dinero
en recopilar los documentos, los elementos necesarios para poder incorporarme en un proceso de adquisición, como puse el ejemplo de las bicicletas para el gimnasio, yo genero un desembolso, un movimiento económico de recopilación de información según mi capacidad económica como empresa, hago mi propuesta privada con una expectativa de ganancia. Si yo esa expectativa de ganancia la pierdo y la pierdo por culpa de un tercero, en este caso por corrupción privada, se está afectando mi patrimonio. Ergo, estas personas jurídicas de acá sí entrarían en análisis del tipo penal en este bien jurídico. El bien jurídico sería la afectación del patrimonio propio de la persona jurídica. Dicho esto, además, este tipo penal y los dos que están ahí se establecen dentro de delitos contra el orden económico. Entonces aquí hay un punto importante que te viene a establecer ciertos criterios adicionales. Hay, desde luego, y desde el punto de vista particular, el principal, por estructura del tipo penal, tendría que ser el patrimonio fundamental. Sin embargo, el efecto secundario de esta afectación patrimonial que generó que hay un quebrantamiento de la libre competencia. Ambos están comprendidos dentro de el ordenamiento económico. En este caso, ¿qué tendríamos? Que el delito de corrupción privada es pluriofensivo. Tendríamos, por un lado, el bien jurídico específico, que sería la afectación del patrimonio de la persona jurídica establecido por el propio tipo penal, y los efectos en la libre competencia, que sería uno genérico, pero vinculado para acá, que establecería eso como el aspecto interpretativo. Por tanto, el bien jurídico, ¿cómo interpretaremos el tipo penal entonces? Se interpretará como un bien jurídico contra una persona jurídica individual que se afecta a su patrimonio y sus expectativas económicas, y esa afectación genera desde luego una afectación a la libre competencia. Libre competencia, acá viene otro punto importante, que se tendría que establecer entre la empresa A y la empresa B. La idea es que estas empresas participen en un mismo proceso de selección, un ámbito competencial. Están hablando de una competencia económica que requiere justamente este orden de ideas de un correcto eh, orden y expectativas económicas claras. Dicho esto, así rápido, en este caso tenemos el cohecho en el ámbito privado, en la corrupción privada, mejor dicho, en este caso es solicitar. En este caso, la segunda figura, al igual que en el cohecho, entonces el activo y pasivo, a las penas no son menores de no mayor de 4 años e inhabilitación, acá es la pena importante del 36 y pena de multa. Mismas penas se establecen acá. La diferencia que es el tema de ofrecer. ¿Dónde está? Acá. En la primera tenemos el ofrecimiento, la solicitud, que es propio de la persona jurídica, y en la segunda figura es el ofrecimiento. En este caso, estamos hablando de la misma figura, tanto quien ofrece, sujeto cohecho activo y sujeto y cohecho pasivo, misma figura acá, cohecho pasivo privado y cohecho activo privado. La interpretación es la misma, ¿ya? La diferencia es que en este caso, el sujeto activo, en principio podría ser cualquier persona, pero por interpretación de libre competencia, tendría que ser justamente en principio, el de la empresa B. ¿Ya?
Corrupción al interior de entes privados. Es una figura medio rara. El socio accionista del ciclo de autores. Tenemos acá, por ejemplo, el sujeto tipo penal especial igualmente. Entonces nos cerramos acá. Que directa o indirectamente acepta, recibe, motivo, promesa, para sí o para tercero, para omitir un acto en perjuicio de la persona jurídica. Doctor, es exactamente lo mismo que acabamos de leer. No, hay una diferencia sustancial aquí. La corrupción privada, lo que hay es participación de dos partes. Uno de la empresa A y un tercero de la empresa B o empresa C. Aquí, en el corrupción interna, lo que existe es intervención de dos partes, pero los efectos se dan dentro de la misma empresa. Es decir, vamos para acá. Diapositiva más. Un segundo. Ustedes. Ya. Es decir, tenemos la empresa A y acá está el gerente de administración. Un tercero que puede ser de afuera o de adentro le ofrece al gerente de administración 10.000 soles para que él haga algo en perjuicio de la propia persona jurídica. Puede ser interno o externo el ente corruptor. Aquí no se está estableciendo en lo absoluto una relación de particular afectación en un proceso de contratación, como lo puede ser en el ámbito de corrupción privada. Se está estableciendo una relación interna de la persona jurídica. Y así como hay el aceptar, o mejor, el solicitar o recibir, está desde luego el ofrecimiento. Prometer, ofrecer o conceder a accionistas, gerentes, etcétera. ¿Ya? Acá hay una particular situación. La interpretación del bien jurídico sería específicamente, se entendería, nuevamente el patrimonio de la persona jurídica. Sin embargo, hay una circunstancia curiosa, porque a diferencia del anterior, en este tipo penal de corrupción interna, se establece un, eh, una persecución privada de la acción penal. Es decir, es decir, será el propio órgano empresarial quien determinará si decide querellar al funcionario o no. ¿Cuál es la lógica dentro de esto? Mientras que en corrupción privada tenemos la empresa A, tenemos la empresa B. Todos ellos actúan en un marco de ilicitud, específicamente un funcionario acá o quizá un tercero. Todos ellos en un ámbito público de contratación, adquisición privada. Este ámbito privado, este ámbito público-privado, público en el sentido que es abierto para toda persona y privado porque es una actividad comercial netamente privada, termina generando una afectación mayor, porque hay un bien jurídico diciendo que es la libre competencia. Y este ser colectivo excluye la posibilidad por completo de una decisión particular. En la corrupción interna, dado que la figura es así, no habría en principio una afectación de la libre competencia. Esto estaría completamente descartado.
porque es interna. El fundamento especial por el cual esto quedaría en querella es justamente el tema de organización interna. ¿A qué me refiero? A nivel económico, a ninguna persona jurídica le interesaría que sus competidores sepan que no ha tenido un mínimo de control o no ha establecido mecanismos de prevención o control de riesgos. Por eso, este tipo de delitos, específicamente corrupción interna, quedan en el ámbito privado. No es común que se vaya a interponer querellas justamente por este tipo de delitos. Se reconoce en este caso a veces cierto descuido del sistema de compliance de la empresa. Aquí en este tipo de casos, por ejemplo, lo que se tiende a ir, eso sería un debate para otra charla, es se hacen denuncias por fraude en la administración de personas jurídicas. No quiero tipearlo, escribirlo todo porque es muy largo. Es un tema que lo vemos en la práctica, ¿ok? Es raro que esto se vaya a ver como corrupción interna por querella. Siempre tiende a irse justamente a este tipo de delitos para establecer mayor responsabilidad. Listo. Hasta aquí todo pareciera claro en la charla. Ya sabemos al menos en lo básico en qué consisten este tipo de delitos. Sin embargo, la segunda parte de la charla es el delito de lavado de activos. No vamos a hablar solamente de corrupción privada, que ya lo hemos hecho, sino qué relación tiene esto con el lavado de activos. Y es una figura muy curiosa, por decirlo de un modo. ¿Qué es el lavado de activos? No vamos a ampliar tanto esto, pero básicamente es una figura delictiva mediante la cual se busca insertar bienes o dinero u objetos de procedencia ilícita al tráfico financiero regular, de modo tal que pueda disponerse de los mismos sin ningún tipo de eh, restricciones, sin ningún tipo de limitaciones, gracias a que le hemos podido dar apariencia de legalidad, de legitimidad. Las figuras son muy simples. Artículo 1, actos de conversión y transferencia. Artículo 2, actos de ocultamiento y tenencia. Y desde luego, actos de transporte e ingreso y salida del país. En este caso, eh, por hablar muy rápidamente, el lavado de activos constituye la figura más simple de todas. Los que han visto, por ejemplo, alerta aeropuerto, figura de las momias, que se pegan a veces eh, dinero, se lo pegan al cuerpo, o hacen compras al menudeo, o hacen lo que se llama el pitufeo, etcétera, etcétera. La cosa es que se busque incorporar este bien, este delito, estos bienes ilícitos al tráfico y regular. Acá hay un punto interesante. Recordemos, el lavado de activos consigue eh, identificar el origen ilícito de un dinero para que éste se convierta, desde luego, en un activo ilícito o de apariencia ilícita. Veamos este ejemplo. Vamos a un proceso de contratación privada, obviamente. Tenemos la empresa A, tenemos la empresa B. Acá está el apoderado o el gerente, da igual. Al gerente, la empresa B, el que es gerente general. Aquí el gerente de administración de la empresa B le paga $10,000 para que ponga información incompleta en la propuesta que está haciendo. Y esta propuesta la hace el gerente general
de la empresa B presenta la información completa y logran eh, adquirir el contrato privado, por lo cual van a ganar $100.000. ¿Ya? Producto de esto, obviamente, tendrán un ingreso económico más o menos importante. El primer punto que hay que tratar acá es, ¿cuál es el dinero ilícito? ¿Este, este o ambos? Recordemos, se trata de actividades delictivas. El lavado de activos está dirigido a actividades, cualquier actividad delictiva que pueda generar ingresos. Este hecho de cobrar, este hecho de cobrar es una actividad ilícita. Entonces, el lavado de activos se cometería por el gerente general de A respecto de estos 10.000. Veamos qué dice el tipo. Am, acepta, reciba o solicita donativo. En este caso estamos frente a aceptar. En este caso, en un proceso de contratación, estamos en proceso de contratación, perfecto. ¿Hay dudas sobre que esto es lavado de activos? Aquí no. Este, desde luego, hay un lavado de activos. Todo lo que haga este gerente con su dinero, con este dinero, será lavado de activos. Pero este dinero proviene de fuente lícita. Estamos hablando de la empresa B. Acá hay una figura bastante debatible que indica que, ok, el dinero proviene de fuente lícita, pero desde el momento que tú aceptas el dinero, ya que aceptaste los 10.000 soles, este dinero, a partir de aquí en adelante, se convertirá en dinero será una fuente ilícita, porque la fuente ya no es el dinero de B, ¿ya? Es el dinero recibido y este en adelante será producto de un cohecho privado. Entonces, de aquí en adelante, todo lo que pase en adelante se considerará lavado de activos. Así no hay problema. Eh, pero veamos entonces el siguiente punto. Prometa, ofrezca o conceda a accionistas. En este caso ha ofrecido y aceptaron. Ofreció. Estamos. Para ellos, como contraprestación, al ser omitir un acto que pinta favorecer a este último, que se etcétera. Ya. Es un acto que pinta favorecer al otro. En este caso, el dinero ofrecido fueron los 10.000. En este caso, el dinero utilizado posterior fueron los 10.000. Significa en este caso que los 100.000 soles, $100.000, mejor dicho, que recibe la empresa B, producto del cohecho, se considerarán dinero lícito, claro, porque no proviene de la empresa A, proviene de la empresa contratista. Acá hay otra figura que se aplica, que tenemos que verlo con mucho más tiempo en otro momento, que sería el tema de los efectos. Uno de los efectos de este cohecho es que este dinero, los $100.000, que provienen justamente de una fuente lícita, tienen un suborigen delictivo. Doctor, pero la empresa contratista no sabía nada, o sea, a ella le daba igual. Claro, pero el acto corruptor hace que la actividad económica posterior de la empresa B haga que este dinero, que igualmente, así como los 10.000 tuvieron procedencia lícita en la empresa B,
que en este caso la empresa contratista, por más que fue lícito en su momento, termine ingresando un ámbito, ¿cómo se llama la figura? De contaminación, no me acuerdo el nombre exacto en inglés. Ah, no me acuerdo la traducción exacta, pero es básicamente este acto ilícito termina contaminando los efectos posteriores de este dinero. Es decir, todas las ganancias que tú has tenido producto de actividad ilícita se consideran ilícitas como tal, por más que hayan provenido de fuente lícita. ¿Ya? Con este tipo penal, ojo, es mucho más complejo que esto. Vamos a ver un caso un poco más real. Tenemos una contratación de la empresa, una empresa contratista. En este caso tenemos una empresa A que tiene un área de gerencia general, tenemos un área de contrataciones, tenemos un área de nuevas prácticas, o sea, para postulaciones, tenemos un apoderado, tenemos un gerente de administración, tenemos acá, obviamente hay controles de postores en la empresa contratista. La empresa B a su vez tiene que tener una caja dirigida a cubrir los 10.000 soles. En este caso es una caja contable, un tema contable. En su propio gerente, hay una empresa, hay un órgano que tiene que ver el tema de cierre de cuentas, en el sentido que todo cuadre. O sea, no es tan simple, lo que quiero que sepan es que no es tan simple como se ponen los ejemplos en aulas, que esto se haga tan práctico como te doy 100.000 y listo, ¿no? En este caso, un caso real, ¿qué ocurriría? Asumiendo incluso que ambas sean empresas principales, porque digamos que sean subsidiarias o empresas cruzadas, sería peor. Y si tienen, por ejemplo, como externos, como terceros, a un área legal, un área de contaduría, un área de tesorería, es mucho peor. Ya no nos compliquemos. Entonces, ¿aquí qué ocurriría? El dinero, obviamente, no dices, oye, señor gerente, toma 10.000 soles y no participes. Hay todo un acto aquí que se va con interviniente, este tiene que escalar hasta el gerente debe hacer las disposiciones entre las áreas correspondientes para que las áreas emitan cumplir las funciones que deben hacer. Por eso les decía que en estos casos es un órgano, un tema de estructura empresarial mucho más compleja. Igualmente acá, eh, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se trata de postores únicos, con errores tan graves, ¿no? Es un tema ya mucho más complejo que se ve ya en la práctica. Dentro de todo, esta figura es la más simple de todas. Este delito, este tipo penal de corrupción privada, a nivel de lavado de activos es el más simple de todos. ¿En qué sentido? Permite identificar, obviamente, el dinero objeto de corrupción, tanto al momento del cohecho, como ponemos el ejemplo de los 100.000 dólares de ganancia que tendría esta empresa, ganancia que provendría obviamente de una actividad ilícita previa. ¿Ya? Ambos estarían en actos de conversión. ¿Ya? Eh, Sobre este punto no hay mayor inconveniente, sobre todo por los bienes jurídicos establecidos. El problema viene especialmente aquí. Recordemos, estamos aquí, corrupción interna. Esta persona le paga al gerente de administración 10.000 dólares. Le paga 10.000 dólares para que omita un tema con los proveedores y puedan tener aquí él puede tener una ganancia particular, ¿no? Una ganancia importante. A raíz de un contubernio, un acuerdo que tiene con los proveedores. Todos privados.
Estos $10.000 podrían considerarse objeto de lavado de activos. Vamos a ver la figura. Acto de conversión. Convierte cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación, decomiso. Ok, vamos para atrás. En los supuestos previstos en este artículo, corrupción interna, corrupción privada interna, solo se procederá mediante el ejercicio privado de la acción penal. Recordemos, la acción privada tiene por particularidad que son bienes jurídicos sumamente individuales eh, y disponibles. Lesiones culposas, honor, por uno que otro más. Es decir, la conducta típica, la descripción típica, puede estar cumplida, puede cumplirse la descripción típica, ¿ya? Pero la afectación del bien jurídico, al ser individualísimo, corresponderá al titular. Difamación. Solamente yo, como titular de mi derecho al honor, puedo decidir si esa conducta afectó o no mi honor. Si yo decido que no afectó mi honor, por lo tanto, no hay en lo absoluto este delito de difamación. No hay bien jurídico lesionado, por lo tanto, no hay que antijuridicidad. Vamos de nuevo. El que convierte, transfiere dinero, viene, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. En este caso, el origen es ilícito. Doctor, desde luego, si en el caso anterior estamos estableciendo que este dinero de aquí en adelante, los actos posteriores, constituirán acto de lavado de activos por más que provengan de una fuente ilícita, e igualmente los $100.000, obviamente que en el caso de acá, estos $10.000 de coima y de interior privado también corresponden al lavado de activos, independientemente de si se querella o no se querella. La figura no es así. ¿Por qué? Porque en este tipo de casos, así como solamente yo puedo decidir si algo afectó o no mi honor a nivel penalmente relevante, solamente la persona jurídica puede decidir si a nivel patrimonial, aquí no entra libre competencia, como decíamos, si a nivel patrimonial este hecho afectó o no de modo intolerable su propio patrimonio. Es decir, si decide querellar y se logra la querella y sale fundada, ahí podríamos hablar de que este dinero es ilícito. Pero si esta persona puede decir, ya, perfecto, este es ilícito, ok. Y entonces después de esto le dicen lavado de activos, compadre. Te vas a ir al lavado de activos. Porque tú sabías que estabas recibiendo dinero ilícito. Porque hay un punto. Te dice, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. Esta persona, el gerente de administración, conocía o debía presumir que se interpondría una querella. La ilicitud o licitud de un bien, de un objeto, de un dinero, puede establecerse por una querella o es por la conducta misma o es por la afectación del bien jurídico. Porque la otra figura sería esto. Perfecto. Si no se determina por la querella, si no es por la querella,
entonces este acto es sí o sí lavado de activos. Es decir, independientemente de si queréis o no, este acto será lavado de activos. Si fuera así, no tiene sentido entonces que el legislador justamente haya puesto un requisito de que sea por acción privada este tipo de delitos. No tendría lógica esta figura. Por lo tanto, si alguien quiere un tema de tesis, ahí lo tiene disponible. Yo no tengo mucho tiempo para investigar esto, pero si alguno quiere, con todo gusto. Igualmente se ven las figuras, ¿no? Lo dicho, sería todos chicos por mi parte, dijo esta charla súper rápida. Quedo atento a sus preguntas o consultas si es que hubiera por vuestra parte. Bien, chicos, em, podemos iniciar ahora sí la ronda de preguntas. Se podrán oralizar las preguntas y también escribirlas por el chat. Así, si alguno de nuestros participantes tenga alguna duda, alguna consulta con respecto a la exposición del doctor. Si es que no los he mareado. No todo, doctor, súper claro Perfecto. a lo largo de la exposición. Parece que no hay pregunta estimada. No, sí, una pregunta creo que. Bien, iPhone acaba de preguntar, doctor. Le Ujú. leo la pregunta. Menciona en qué medida los actos de corrupción privada pueden constituir delitos precedentes de lavado de activos sin desnaturalizar el principio de lesividad ni extender de forma indebida el ius puniendi, y cuáles son los límites dogmáticos que deben imponerse para evitar una criminalización excesiva de conductas propias del ámbito empresarial, doctor. Muchas gracias Daisy por lectura. Muy buenas, gracias iPhone. Te saludo un Android. Así que, a ver, yo creo que el límite es justamente lo que les estaba estableciendo yo, ¿no? Mi punto de vista. Eh, yo creería que el primer límite dogmático te lo establece el tipo penal. Solamente el 241A te establece un fundamento concreto con bienes jurídicos debidamente identificados que escapan a la pretensión individualísima. Entonces, yo sí creo que en este ámbito de corrupción privada, esta figura sí correspondería a un tema propio de una criminalización sin una excesiva criminalización, mejor dicho. ¿Ya? Yo creo que el límite respecto a hasta qué punto deberíamos ampliar se da en principio con el corrupción interna privada. Eh, Porque acá ya hay límites que el propio legislador dice, oye, un momento, aquí ya no hay ni siquiera necesidad de que tú denuncies, que hay una denuncia pública, sino que tiene que ser privada. Entonces, en este caso, si hay un menor interés respecto del delito de un delito menor, con mucha mayor razón, el delito más grave debe ser menos interesante. Me explico. Si aquí la pena, por ejemplo, en corrupción privada es no mayor a 4, una confesión exime por completo cualquier pena imponer, al menos pena privativa de libertad, no tendría sentido que el efecto posterior de un lavado de activos tenga una pena de hasta 8 años, figuras básicas, ¿no? Entonces, el límite yo creería que es que se mantenga justamente eh, el principio de lesividad, como mencionas, pero vinculado justamente a la necesidad de pena. Y lógica también de proporcionalidad. Si a este tipo penal le estoy poniendo una pena que de por sí va a ser suspendida, ¿qué lógica tendría a nivel de política criminal criminalizar posteriormente el acto menos grave con una pena mucho mayor como lavado de activos? Hay una casación sobre enriquecimiento ilícito que indica que se comete lavado de activos y no agotamiento de enriquecimiento ilícito
cuando el dinero lo empieza a utilizar después de que deje de ser funcionario. No me acuerdo el número, pero búscatela por ahí. Hay mucha lógica sobre esto. Ese es estimado iPhone. Franz pregunta, bajo la lógica del bien jurídico colectivo, ¿estos tipos terminan siendo de mera actividad? ¿En qué momento se llegaría a dar tentativa por el delito de corrupción privada? Interesante. Depende cómo quieras verlo, o sea, cómo quieres interpretarlo. Ambos son delitos de infracción, no, delitos especiales, no son infracción de deber porque no es un deber extrapenal en sí. Bueno, que a veces ya Jacobs en su momento y Rossin hace muchos años indicó que puede ser tema social, pero eso es otro tema. Sería de mera actividad, estimado Franz, ¿por qué? Porque en ambos te dice prometa, ofrezca o conceda. No te pide un resultado concreto, ¿ya? Te pide una finalidad posterior. En este caso, un delito de tendencia interna intensificada. ¿Por qué? Porque te ponen, eh, no es, estoy pasando uno, acá. O sea, tú aceptas donativo, receptas, recibes, solicitas donativo, no, que está, para realizar o omitir un acto que permita favorecer. Hay un condicionamiento. No te pide resultado posterior, que sería que se logre la afectación, que se logre la pérdida de la contratación. No te pide eso. Este sería un tema de mera actividad. Igualmente sería en este caso con el corrupción interna, con la diferencia como acá está, que te indicaba que aquí ya no sería, pues, no sería exterior, sino meramente interna, ¿ya? Eh, Favorecer a este u otro en una adquisición de servicios. En este caso, lo que estoy hablando, acá, acá, ahora sí, quitamos este. Acepta, recibe solicitud nativa, igual que el de arriba, pero en este caso, el perjuicio no te dice lograr un perjuicio, te dice para realizar o cometer un acto en perjuicio de la persona jurídica. No te está exigiendo netamente que sea el perjuicio efectivo. Lo haces para un acto posterior. Con la sola aceptación, estimado, quedaría más que suficiente la mera actividad. Por lo tanto, no podría haber aquí un delito, una tentativa en principio. En principio no podría haber. Mm, Acá no, forzando un poco la figura. En el caso de ofrecer, por ejemplo, digamos que yo estoy yendo, caso muy, muy de laboratorio, ¿ya? Ofrecer, digamos que yo estoy yendo, pero ojo, este es en el tercero, el caso del tercero, no del trabajador de la empresa. Yo estoy yendo con el dinero, estoy yendo ya con el dinero producto con los $10,000 en un maletín. Voy, llego es más, un dinero que dice coima para Pepe, ¿ya? Coima para Pepe. Entonces, yo voy, en el caso de ofrecer, voy con mi maletín, coima para Pepe y ofrecerle. Voy, llego con la maleta, no está Pepe en su escritorio, en su oficina, y llega justamente mucha gente y ve, oye, maletín con $10,000 que se coima para Pepe y ofrecérsela. ¿Podríamos hacer una tentativa ahí? Sí, pues no estaba Pepe, así que una tentativa podría haber habido, ¿no? ¿Qué diferencia había entre una tentativa y un tipo de peligro concreto? En los delitos de peligro estimado no hay tentativa. O sea, por justamente es el peligro. Si no se crea el peligro, no hay tentativa. Bueno, depende, a ver, también. Si vamos a ser muy específicos, la tentativa te exige un resultado. Por ahí que si quieres ver el resultado como el peligro concreto, podrías verlo de esa forma, pero el problema es que el resultado no te exige el peligro concreto. Entonces, te pide generar la situación de peligro. Ahora, que si quieres tomar la situación de peligro como un resultado, que algunas otras han mencionado eso, podría ser. La diferencia es que la tentativa te exige usualmente un resultado concreto. El delito de peligro concreto te exige justamente someter la fuente de peligro, no lograr el resultado.
creó un peligro de incendio, por ejemplo. Ya, has creado el incendio por una fuente de peligro como tal. Por ello puedes encontrar la lógica, estimado Franz, pues un debate muy interesante, y yo sé de paso, me has hecho acordar de ese tema. Tengo un amigo en el doctorado que te puede pasar unos datos importantes sobre eso. Buena pregunta. Pues no te he mareado más que solucionado el tema, más bien. Así me pongo a hablar demasiado. ¿Una pregunta más, chicos? Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? También tienen acceso a los micros por si quieren oralizar sus preguntas. Los invito. O todo ha quedado súper claro. Así parece, estimada. O ya quieren ir a ver YouTube. Doctor, comentan en el chat qué amigo para leerlo. Ahorita está viendo eso en tema de legítima defensa. eh, en León lo está viendo. Ah, no, acá está viéndolo el propio Miguel Díaz y García Conyedo, mi maestro. También lo estaba viendo Miguel, su discípulo, pero creo que no han publicado. O sea, en Perú no están en España. Escríbeme por mi Facebook y con todo gusto te lo paso las lecturas, estimado. José Antonio también que está viendo el tema de derecho penal deportivo también. Ok, doctor, muchas gracias. Por lo que veo es que ya no hay dudas, tampoco hay inconvenientes por parte de nuestros asistentes. Entonces, quisiera agradecerle, doctor, por compartirnos esta clase. También invitarlo a poder compartir unas palabras finales a Sí, con todos gusto. nosotros. A ti, muchas gracias, Daisy. Bueno, a todos, chicos. A Franz también, gracias. No te olvides escribirme por Facebook o por Instagram, cualquiera, con gusto. Te paso las lecturas. Chicos, por mi parte, agradecerles. Siempre es bueno. Justamente estoy volviendo a España la próxima semana. Me quedé por un tiempito. Así que, por mi parte, agradecerles. Con la paciencia me pongo a hablar demasiado. Así que espero que se haya entendido y que, curiosamente, que les haya dado más dudas que soluciones para que se dediquen ustedes también a la investigación. Solo eso, estimado. Muchísimas gracias, Daisy. No se preocupe, doctor. Todo súper claro. Y también, finalmente, por parte de nuestra Academia Jurídica Let's and Use, queremos ofrecerle un agradecimiento oficial y la presentación del certificado de reconocimiento que está viendo ahorita en pantalla. No sé si lo pueden observar. ¿Se puede observar? Sí. Ok. Entonces el reconocimiento a usted, doctor. Y gracias por esta clase de corazón. Lo agradecemos a su presencia, su ponencia y también a todos nuestros asistentes por estar activos, ya sea por chat. Y también los invitamos a todos a poder seguir formando parte de nuestras actividades académicas, a estar atentos a nuestros próximos eventos y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales. Ya esta es parte del Cherry. Sí. Perfecto. Y que las personas también, mucho ojo, que las personas que quieran obtener su certificado de participación pueden inscribirse en el enlace que está siendo compartido ahorita por el chat. Y gracias a todos ustedes por apostar por el conocimiento, el debate y la formación jurídica que nosotros tenemos. Igual, muchas gracias, doctor Branko Ivankovic, por esta clase. Y espero de que todos nuestros asistentes, hayan disfrutado esta clase. Y gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición de la Academia Jurídica Let's and Use. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Hasta A ti, pronto. muchísimas Hasta gracias. luego.